Buenas tardes, hermanos. Good afternoon, brothers and sisters. Espero que todos estén bien. Hope everyone's doing well today. Voy a hacer algo un poco diferente hoy. I'm going to do something a little differently No today. voy a tener todos los versículos en la pantalla, Today, we will not have all of the verses on the screen, así que tienen que abrir su Biblia. and so you're going to need a Bible in hand today. So, voy a tener algunos versículos en la pantalla, Now, some of the verses will be on the screen, pero no todas. but not all of them. Pero en esta vida, So, in this life, ¿pasamos por problemas? do we go through problems? Creo que cada uno de nosotros pasamos por cierta problema en nuestra vida. A lot of us go through certain trials in this life. Algunos pasamos más problemas que otros, And some of us go through more trials than others, pero todito pasamos algo en nuestra vida. but every one of us goes through something in life. Y hay dos maneras en las cuales nosotros podemos confrontar esos problemas. And there are two ways in which we can confront the problems in our life. Podemos hacer la cosa de nuestra manera o como nos dice el mundo, We can go ahead and do things or respond to these things how the world wants us to or how we want to. o podemos ir a donde Jesús y Él nos puede ayudar a poder resolver esos problemas de la forma en la cual Él nos enseña. Or we can go to Jesus and he can help us resolve these things according to his teaching. So, lo que yo quiero que nosotros vemos hoy, So for today, I'd like us to take a look. vamos a ver Jesús contra el hombre, We're going to see Jesus versus man cómo afrontamos nuestros problemas. and how we confront our problems. ¿Cómo es que Jesús lo afronta? How does Jesus confront problems? ¿Y cómo es que el hombre lo hace? And how does man respond to So, problems? si tienen sus Biblias, vayan a Lucas capítulo 8 Okay, so if you have your Bibles, let's turn to Luke chapter 8. y vamos a estar ahí la mayoría del sermón. Luke chapter 8, and we will spend most of the sermon there. Y vamos a empezar en el versículo 26. We'll get started reading in verse 26. Y dice así. Okay. Entonces navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Then they sailed to the country of the Gerasenes, which is opposite Galilee. Cuando Jesús bajó a la tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. When Jesus had stepped out on land, there met him a man from the city who had demons. For a long time he had worn no clothes, and he had not lived in a house, but among the tombs. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿Qué tienes tú que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. When he saw Jesus, he cried out and fell down before him and said with a loud voice, "What have you to do with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, do not torment me." Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él, y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. For many a time it had seized him. He was kept under guard and bound with chains and shackles, but he would break the bonds and be driven by the demon into the desert. Aquí nosotros podemos ver que Jesús, después que calma la tormenta, So after Jesus calms the storm, él cruza el mar y se encuentra en la tierra de los Gadarenos. he crosses the sea and finds himself in the land of the Gerasenes. Y desde que él llega, se acerca un hombre que está endemoniado. And as he's there, a man approaches him, a man carrying a demon. Y desde que él ve a Jesús, dice que se postra delante de él. And when he sees Jesus, the Bible tells us that he bows before him. Y después está diciendo, da un poco de detalles de este hombre. And we learn a little bit more about the man. We have some details. Él dice que no tiene ropa puesta. The Bible tells us that he is naked, he's not clothed. En vez de vivir en una casa, él vive en los sepulcros. Instead of living in a house, he lives among the tombs. Y después se le dice, Hijo del Dios Altísimo, ¿por qué me atormentas? And then he says, Jesus, Son of the Most High God, why do you torment me? Porque Jesús le estaba comandando que los demonios salgan de él. Because Jesus was calling for the demons to leave him. Pero no solamente vimos el detalle que no tenía ropa y vivía en los sepulcros, Now, these are not the only details we learn about him, that he was unclothed and among the tombs. sino que también dice que el demonio se apoderaba de él y él se iba
y hacía y deshacía. So the demon took over him, and then he went and did things. En Marcos nos da el detalle, en Marcos capítulo 5, que él gritaba y corría a los montes y a todo lado. Mark 5 tells us that he would go out and screaming among the mountains while possessed. Pero ¿cuál es el problema que tiene este hombre? But what is the problem that this man is facing? En el versículo 27 nosotros podemos ver que este hombre es un hombre endemoniado. Verse 27 tells us that he is a man possessed, No tenía ropa, vivía en los sepulcros. who was naked and among the tombs. Pero y otra vez en Marcos capítulo 5, siempre de noche y día andaba en los sepulcros y en los montes dando grito e hiriéndose con piedras. Again in Mark 5:5, constantly night and day he was screaming among the tombs and in the mountains and gashing himself with stones. Vemos que el problema que él tenía era los demonios. The problems that he was facing was the demon. Y este demonio se había apoderado tanto de él que cuando Jesús le pregunta el nombre, él no lo contesta. Because he's so possessed, when Jesus asks him for his name, he doesn't respond. Pero cuando nosotros nos fijamos en este hombre, But when we take a closer look at him, ¿a quién se recuerda tú este hombre? who does this man remind you of? No nos recordamos de nosotros sin Dios. It reminds us of what we look like without God. Nosotros nos parecemos a este hombre. We are similar to this man. Sin Dios nosotros estamos desnudos espiritualmente. Without God, we are spiritually naked. Nosotros vivimos en las tumbas espiritualmente. And we live among the tombs spiritually. Porque nosotros cuando estamos sin Dios, estamos viviendo en el pecado y estamos muertos espiritualmente. Because when we are without God, we are living in sin and living without respect for our spiritual life. Es un problema muy grande. It's a big problem. No solamente para este hombre, sino para nosotros también. Not just for this man, but for us too. Pero se dieron cuenta qué fue lo que el hombre quiso hacer para poder resolver este problema. Did you notice here, what did this man try to do in order to fix this problem? En el versículo 29, porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era llevado por el demonio a los desiertos. For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. For many a time it had seized him. He was kept under guard and bound with chains and shackles, but he would break the bonds and be driven by the demon into the desert. ¿Qué estaban tratando de hacer los hombres con este hombre? And so what were the other men trying to do with this man? Dice que lo ataban con grillos y con cadenas. They bound him with chains and shackles. Y ellos trataban de ponerlo en guardia con su propio poder. And they tried to keep him under guard with his own strength. With their own With strength. their own strength. Pero eso funcionó. Did that work for them? No, porque dice que él rompía esas ataduras, rompía las cadenas y se iba y estaba haciendo y deshaciendo. We know that this didn't work because it tells us that he would break these bonds and still be driven by the demon. ¿Cuántas veces somos nosotros así? How many times do we act like this too? Que nosotros pensamos que nosotros podemos resolver el problema de pecado con nuestro propio poder. That we think that we can resolve the problem of sin in our lives by ourselves, by our own strength. Nosotros decimos, yo tengo que parar de mentir. No, we tell ourselves, I need to stop lying. Yo tengo que parar de decir mala palabra. I need to stop cursing. Yo tengo que parar de chismear. I need to stop gossiping. Y tú dices, yo lo voy a hacer. And you tell yourself, you're not going to do that. Y tratamos de hacerlo con nuestra propia fuerza. And we try to do these things with our own strength. Pero ¿qué pasa? And what happens? Esa mentira This lie, surge otra vez en nuestra vida. once again, reoccurs in our life. El chisme The gossip, empezamos a chismear otra vez. we start to gossip once again. Decir mala palabra, empezamos a decirlo otra vez. And cursing, once again, we start to do Porque that. nosotros con nuestro propio poder no podemos atar el pecado. Because with our own strength, brethren, we cannot control sin. Y estos hombres trataron de hacerlo, pero no pudieron. And these men, they tried to do that and they were unable to. Y si ellos no pudieron hacerlo con el hombre endemoniado, ¿cuánto más nosotros no podemos batallar o conquistar el pecado con nuestra propia fuerza? And if they weren't able to do this with the man possessed, how can we do this with our own strength today? Pero no, yo no sé si también se dieron cuenta. I don't know if you've also noticed this in the text. No solamente el pecado estaba lastimando al propio hombre. It's not just that his sins were affecting just the man possessed. El hombre se estaba
golpeando él mismo. So the man was hurting himself. Vemos que él se daba con piedra, We see that the text tells us he was hurting himself with the stones. pero también estaba haciendo daño ¿a qué? But who else was he hurting? Estaba haciendo daño a toda la ciudad en la cual él estaba. It was affecting his community. Y no es verdad que eso es lo mismo con el pecado. And this happens with sin. El pecado nos lastimamos a nosotros mismos, Through sin, we hurt ourselves. pero no solamente a nosotros mismos, sino que las personas a nuestro alrededor también lastimamos por el pecado. And it's not that we're just hurting ourselves, but we affect others through sin as well. Y nosotros pensamos que nosotros lo podemos hacer solo. And yet we think that we can solve this by ourselves. Pero ¿qué es lo que hace Jesús? But what does Jesus do? En el versículo 35 dice, salió entonces la gente a ver qué había sucedido y vinieron a Jesús y encontraron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y se llenaron de temor. The people went out to see what had happened, and they came to Jesus and found the man from whom the demons had gone out, sitting down at the feet of Jesus, clothed and in his right mind, and they became frightened. Jesús y el hombre estaban teniendo una conversación. So prior to this, Jesus and the man were having a conversation. Y los demonios dijeron, no nos mande de esta ciudad. The demon said, "Do not take us out of the city." Y estaba un rebaño de cerdos. And there was a group of pigs. Y los demonios dijeron, mándanos para allá. And so the demon said, send us over there. Y Jesús dice, está bien, lo voy a mandar para allá. And Jesus says, okay, I will send you to the swine. Y los demonios salen del hombre, entran en los cerdos y los cerdos se fueron por un despeñadero y se ahogaron. So then the demons entered the pigs and then they fell off the cliff. Y la gente que eran dueños de estos cerdos fueron a la ciudad y empezaron a decirle a todo el mundo lo que Jesús había hecho. And the owners of this saw what had happened and went into told the city what Jesus had Y done. como acabamos de leer, cuando ellos vinieron para atrás, después de decirle a todo el mundo lo que Jesús había hecho, And as the text tells us, when they returned after telling everyone what Jesus had done, ¿cómo estaba este hombre? how did they find the man who was once possessed? No solamente los demonios no estaban dentro de él, It's not just that the demons had come out of him, sino que también estaba sentado, but he was seated, tenía ropa he was clothed, y estaba en su cabal juicio. and in his right mind. ¿Qué es lo que Jesús hace con nosotros? So what does Jesus do for us? Jesús no hace lo mismo. Does Jesus do the same for us? En primera de Juan capítulo 3 versículo 5 dice, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en él no hay pecado. 1 John 3:5 tells us, you know that he appeared in order to take away sins, and in him there is no sin. Así como Jesús pudo sacarle los demonios a este hombre, And just how Jesus was able to remove the sins from this man, los demonios de este hombre, no sé si yo dije eso o no, pero los demonios de este hombre, the demons out of the man, Jesús también no puede o tiene el poder de quitarnos, limpiarnos de nuestros pecados. but Jesus can also clean us of our sins. Pero Jesús no solamente nos quita, nos limpia nuestros pecados, And it's not just that he cleanses us, pero Él también nos transforma. but he also transforms us. De un hombre desnudo From a naked man a un hombre vestido. to a clothed man. Un hombre desordenado, un hombre sin freno, Somebody who's unruly without brakes, a un hombre sentado y en su cabal juicio. to a seated man within his right judgment. Con nuestro propio poder, hermanos, So with our own strength, no vamos a poder batallar o restringir el pecado. we won't be able to restrict sin. Pero con el poder de Jesús, But with the power of Jesus, Él sí nos puede quitar el pecado y también nos puede transformar. he can take away our sins and transform us. Como el hermano Yancy y Gary habían leído, As Yancy and Gary finished reading, después que Jesús había sacado este demonio de este hombre, after Jesus had removed the demon from this man, esa gente de esa ciudad dice, nosotros no queremos saber nada de ti. now the people of the city, they say they want nothing to do with him, Y lo manda de la ciudad de ellos. and they kick him out. Y dice el texto que el hombre quería ir con Jesús, And the text tells us that the man wanted to follow Jesus. pero Jesús le dice, vete para tu casa y dile las cosas que Dios o Cristo ha hecho en ti. But Jesus tells him to go back to his home and to tell them what Jesus had done for him. Y después ellos cruzan el mar otra vez And so
the brethren. Jesús y los discípulos cruzan el mar otra So vez. Jesus and the apostles, they cross the sea once again. Y cuando ellos llegan a la tierra, And when they get to the land, ellos se encuentran con un hombre que se llama Jairo. they find a man named Jairus. Y Jairo le está diciendo, yo tengo un problema. And Jairus is telling them of a problem he Y el has. problema en el cual Jairo tiene es que su hija está enferma. And Jairus tells him that he has a sick daughter. Y él le dice a Jesús, Jesús, ven para mi casa, toca a mi hija y yo sé que si tú la tocas, ella se va a sanar. And so Jairus is telling Jesus, come to my house and lay your hand on my daughter because I know that through that you can heal her. Y Jesús dice, bueno, vamos para allá. And so Jesus says, okay, let's go. Y en camino a la casa de Jairo, And so on their way to Jairus' house, hay una mujer que se encuentra en este grupo de personas. there's a woman among the group of people there. Y vamos a brincar al versículo 43. So let's take a look here at Luke 8:43. Dice así, y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en medicinas todo cuanto tenía sin que nadie pudiera curarla. And there was a woman who had had a discharge of blood for 12 years. And though she had spent all her living on physicians, she could not be healed by anyone. Se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. She came up behind him and touched the fringe of his garment, and immediately her discharge of blood ceased. Y Jesús preguntó, ¿quién es que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y con los que él estaba, Maestro, la multitud te aprietan y te oprimen. And Jesus said, "Who was it that touched me?" When all denied it, Peter said, "Master, the crowd surround you and are pressing in on you." Pero Jesús dijo, alguien me tocó porque me di cuenta de que había salido poder de mí. But Jesus said, "Someone touched me, for I perceive that power has gone out from me." Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado, y como al instante había sido sanada. And when the woman saw that she was not hidden, she came trembling and falling down before him, declared in the presence of all the people why she had touched him and how she had been immediately healed. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace." So aquí van en camino para la casa de Jairo, So here, once again, they're on the way to Jairus' house. pero hay una mujer que también tiene un problema. But there's a woman who's also having a problem. ¿Y cuál es el problema de esta mujer? And what is her problem? La mujer dice que tiene un flujo de sangre y ha estado sufriendo con este flujo de sangre por 12 años. It tells us that she's confronting a discharge of blood for 12 years. Y dice que no solamente el flujo de sangre era por 12 años, sino que ella ha gastado todo su dinero en médicos y todavía las cosas se han puesto peor. And it's not that she just faced this blood problem for 12 years, but she also spent a lot of money on physicians who could not help her. Y cuando ella escuchó de Jesús, And when she heard about Jesus, ella dice, bueno, yo tengo que ir a donde este hombre, she tells herself, "I got to go to him porque yo sé que él sí me puede sanar. because I know that he can heal me." So, ella va donde Jesús. And so she goes and finds Jesus. Y se recuerdan que hay un grupo de gente que están ahí alrededor de Jesús. If you remember, there's a lot of people here surrounding Y him. yo me imagino que esta mujer está haciendo así, tratando de llegar a donde Jesús. And I can imagine that she's trying to maneuver her way through the crowd. Y cuando ella llega, saca su mano y le agarra el borde del manto. ¿Y qué dice el texto? Ella se sanó. And the text tells us that she's able to reach out and grab onto his cloak and she's healed. Pero después Jesús dice, alguien me tocó porque yo he sentido poder de mí, salir de mí. And so Jesus notices this because he feels the power leave from him that someone had touched him. Y él le dice, ¿quién me ha tocado? So he asked the multitude, "Who touched me?" Y Pedro está diciendo, pero Jesús, pero mira toda la gente alrededor tuya. And so Peter says, "Look around at this big crowd. Te están tocando, te están oprimiendo. They're pressing onto you." Pedro no sale de una, siempre tiene que decir algo. Peter's always got to stand up and say something. Pero después, él mirando But he takes a look around y se fija en esta mujer.
And he notices the woman. Y la mujer va donde Jesús And the woman goes to y Jesus declara o le dice todo lo que había pasado. and tells him everything that had happened. So vemos que ella tenía este flujo de sangre por 12 años. So the text tells us that she had faced this hemorrhage for 12 years. Y en Marcos capítulo 5, versículo 25, dice, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. And 26 tells us here, Mark 5, and had endured much at the hands of many physicians and had spent all that she had and was not helped at all, but rather had grown worse. So no solamente tenía este problema interno, It's not just that she had this internal problem, sino que ella estaba gastando dinero tratando de mejorarse. and she was spending all this money trying to heal herself. ¿Qué trató de hacer el hombre con este problema? So what did man try to do with this problem here? Y yo quiero que nosotros pensemos en esto rapidito. I want you to think about this quickly. ¿Cuántas personas sabía que ella estaba sufriendo de esta enfermedad? How many people around her knew that she was dealing with this problem? Seguramente nadie. Probably no one else. Porque en Levítico capítulo 15, empezando en el versículo 25, dice así, si una mujer tiene un flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de su periodo, todos los días de su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual. Es inmunda. Look here at Leviticus 15:25. Now, if a woman has a discharge of her blood many days, not at the period of her menstrual impurity, or if she has a discharge beyond that period, all the days of her impure discharge she shall continue as though in her menstrual impurity she is unclean. Toda cama sobre la cual ella se acueste durante los días de su flujo será para ella como la cama durante su menstruación, y todo sobre lo que ella se siente quedará inmundo, como la impureza de su impureza menstrual. Cualquiera que toque esa cosa quedará inmunda, lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Any bed on which she lies, all the days of her discharge shall be like to her, like her bed at menstruation, and everything on which she sits shall be unclean, like her uncleanness at that time. Likewise, whoever touches them shall be unclean, and shall wash his clothes and bathe in water, and be unclean until evening. ¿Por qué leímos esto? Why did we read this? Porque nosotros podemos ver aquí que ella en realidad no podía estar con nadie. If you read this, you can see that she was told not to be around anyone else. Ella tenía que estar sola, y la persona que se sentara donde ella se sentara también iba a ser impura. And she needed to be alone because whoever sat where she sat was unclean. La persona que la tocara también iba a ser impura. And whoever even touched her was also unclean. Imagínate sufriendo esto a sola. And so she was suffering this alone. Imagine that. Y esto era parte de la ley. But this was part of the law. Pero ¿cuántos de nosotros sufrimos algo interno? And how many of us suffer something internal? Que solamente uno sabe lo que está pasando. That only us know what we're going through. Y pensamos, si yo no lo digo a nadie, yo voy a poder superar este problema. And we think that if I don't tell anyone else about my problem, I can overcome Y it. nos aislamos y pensamos que si nadie sabe, que yo voy a estar bien. And we isolate ourselves and tell ourselves that we're going to be okay. O pensamos, Or we think, si yo le digo a esta persona, ellos no me van a entender. if I tell them, they're not going to understand me. O cómo es que esa persona va a pensar de mí sabiendo el problema en el cual yo estoy pasando. Or how will they think of me or view me, knowing the problem that I'm facing? Y dice, mejor yo me quedo callado y me lo guardo yo. And so I'd rather stay shut and keep this to myself. Hemos hecho eso una vez, Have we done this, brethren? que nosotros estamos sufriendo That we are suffering. y pensamos que nadie nos puede ayudar y nos lo aguantamos And we think that no one can help us, and we keep that to ourselves. y nos aislamos. And we isolate ourselves. Pero vemos aquí que eso no le ayudó a la mujer. But we see here that this did not help this woman. No solamente no le ayuda a la mujer, tampoco nos ayuda a nosotros si nosotros nos aislamos y estamos pasando por un problema. And it not just didn't help her, but it doesn't help us when we isolate ourselves when going through trials. Pero no solamente se aisló, claro está, es parte de la ley. And it's not just that she isolated herself, which was again part of the law, Pero vemos aquí que ella estaba gastando dinero tratando de poder mejorarse. but she was spending money trying to heal herself. Conocemos personas así,
Do we know people like this? Hay una cosa en inglés que se dice retail therapy. Retail therapy. Y la persona piensa, mientras más yo gasto, mejor yo me voy a sentir. And someone who tells themselves, the more I spend on myself, the better I will feel. Tratando de mejorarse por gastar. I'm trying to get better through Through waste or through spending. Yeah. Conozco una persona I know somebody que estaba sufriendo por depresión. who was going through a bout of depression, Y ella decía, o me dijo, and she told Wendell, cuando a mí me entraba eso, when this depression took over me, yo iba a Macy's I would go to Macy's y yo pasaba esa tarjeta como si nada. and I would take out my credit card and just spend. Y yo le pregunté, And so Wendell asked her, ¿cuánto te ayudó eso? how much did this help you? Ella me dice, en el momento me sentía bien, And she told him, in the moment I felt great, pero después but then me sentía peor del principio. I felt even worse than before the spending. A veces nosotros pensamos, comprando cosas y gastando, nosotros nos vamos a mejorar. And so we think and tell ourselves that after spending is what's going to help us. Pero en realidad quedamos peor. But really, we'll just end up in a worse place. Porque tenemos el problema Because we have this problem, y también nos endeudamos. but then we also have the debt that comes. No pensemos que esta es la solución. Let's not think of this as a solution. Pero, bueno, ya yo dije eso. ¿Qué es lo que hace Jesús? And so what does Jesus do? En el versículo 46 dice así, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque me di cuenta de que había salido poder de mí. Al ver la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. But Jesus said, someone touched me, for I perceive that power has gone out from me. And when the woman saw that she was not hidden, she came trembling and falling down before him, declared in the presence of all the people why she had touched him. So aquí nosotros podemos ver que Jesús quiere que nosotros hagamos qué cuando estamos pasando por esta cosa interna. And so when we're going through these internal troubles, what does Jesus want us to do? Él quiere que nosotros vayamos a donde Él. We need to go to him. Pero es interesante, porque yo me imagino que ella se estaba guardando esta cosa. But it's interesting because I can imagine she's guarding this information. Pero cuando ella se acercó a Jesús, But when she comes to Jesus, el dominicano diría, ella se devocó. She opened up like a book. okay. Y ella empezó a hablarle a Jesús, diciéndole toda la cosa. And so she begins to tell Jesus everything that had gone on. Nosotros podemos ir a donde Jesús con todo nuestro problema. We can go to Jesus with all of our problems, Y Él nos va a escuchar. and he will listen to us. Pero a mí me encanta cómo termina esta sección. But I also love how this section of the En el text versículo 48 dice, y Él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. ends. And 48 tells us, he said to her, daughter, your faith has made you well, go in peace. Ella estaba tratando de buscar la paz en todo lugar. And she's trying to find this peace elsewhere, in all these places. Pero la única forma en la cual ella pudo encontrar esa paz es en Jesús. And the only way she was able to attain this peace was through Jesus Christ. En Filipenses capítulo 4, empezando en el versículo 6, dice, por nada estén afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dados a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará su corazón y su mente en Cristo Jesús. Philippians 4:6 tells us, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So tenemos que ir a donde Jesús, And so we need to go to en Jesus oración, decirle las cosas. in prayer and tell him these things. ¿Y qué es lo que Él nos puede dar? And what will he give us in return? Paz en Cristo Jesús. Peace through Christ Jesus. No pensemos que lo podemos hacer solo. We can't do this on our own, Tenemos que ir a donde Jesús y Él nos puede ayudar. but we need to go to Jesus and he can help us. Pero se recuerdan que nosotros estamos en camino para la casa de Jairo. Now remember, they were on the way to Jairus' house. Y mientras Jesús todavía está hablando con la mujer, alguna persona viene de la casa de Jairo. And so while Jesus is talking to the woman and this is happening, some people from Jairus' house come to him Y le dicen a Jairo, and they tell Jairus, Jairo, tu hija ya ha muerto.
They tell Jairus, your daughter has passed away. ¿Por qué está molestando al maestro? Why are we bothering the teacher? Ya nada podemos hacer. We can't do anything about it. Y Jesús escuchó lo que el hombre estaba diciendo. But Jesus heard what they were saying to him. Y él dijo, ten fe solamente. Vamos. And he told them, have faith and let's go. Y Jesús va a la casa de Jairo. So Jesus makes his way to Jairus' house and Y- they get there. Y él solamente se trae a Juan, a Pedro y a Santiago. And so James, John, and Peter are the ones who are there with him. Y él deja a los otros apóstoles afuera. And the other apostles were left outside. So, él se trae la madre el padre. And so he brings the parents of the girl. Y cuando ellos entran en la casa, And when they go into the hay un house, revolú. it's just a mess. Todo el mundo está llorando. Everyone's crying. Y Jesús le dice, pero ¿por qué ustedes están llorando? And Jesus says to them, why is everyone crying? La niña está durmiendo. The girl is just asleep. Y cuando Jesús dice que la niña está durmiendo, And when Jesus says that she was asleep, todo el mundo en esa casa fue de llanto a risa. they went from crying to laughing. Ellos estaban diciendo, pero este hombre tiene que estar loco. They said, this man has to be crazy. Nosotros sabemos que ella está muerta. We know that the girl is dead. Y Jesús lo manda para afuera. And so Jesus sends them out, Y él va al cuarto con los 3 discípulos y la mamá y el papá. and he takes the apostles and the parents, and they go to the girl's room, Y él la toma de la mano. and he takes the girl in his Le hand, dice, niña, levántate. and he says to her, girl, wake up. Y se levantó. And she does wake up. ¿Cuál es el problema en la cual Jairo había sufrido? So what is the problem that Jairus had faced here? Como acabamos de decir, le acaban de decir que su hija ha muerto. We know that they tell him here that his daughter has died. ¿Y cuántos de nosotros conocemos personas que tienen miedo a la muerte? How many people do we know that are afraid of death? Mi abuela, My grandmother. cada vez que tú hablas de ella con la muerte, Every time you go up to her and talk to her about death, ella dice, muchacho, vamos a parar de esta conversación. she says, let's stop talking about Porque that. ella no quiere saber de la muerte. She wants nothing to do with this. Pero conocemos personas así, We know people like this, que ellos viven su vida that they live their lives y no están pensando en una gota de muerte. and they're not thinking about death at all. O hay personas But there's also people que piensan, wow, tú sabes, nosotros sabemos que vamos a morir, vamos a gozarnos la vida y al final vamos a ver lo que pasa. that they think that, yes, we're all going to face death, so let's just live our lives and see what happens at the end of it. Wow. Dice el Romano capítulo 5, por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Romans 5:12 tells us, therefore, just as through one man sin entered into the world, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned. So aquí podemos ver que sí, la muerte existe. And so here we know that death exists, Y todos nosotros vamos a experimentar la muerte. and we are all going to experience death. Pero ¿cuál es la solución del hombre? But what is the solution for man? Primero nosotros podemos ver que los hombres que fueron a decirle a Jairo esta noticia, First, we can see that the people who went to Jairus and shared the news of his daughter's death, ellos le dijeron, maestro, no podemos hacer nada. Dile al maestro que no venga porque ya no podemos hacer nada. we can't do anything at this point. It's not worth troubling the teacher. Hay personas que piensan así, Are there people that think this way? que piensan, bueno, la muerte es la muerte y no podemos hacer nada con eso. That think death is death and we can't do anything with it. Y aunque haya un poco de verdad ahí, And there could be some truth to that. porque sí, todito vamos a morir, Because yes, we are all going to die, pero nosotros tenemos algo que nos espera. but we do have something waiting for us. Hay algunos que van a resucitar a muerte y otros a vida. There are some that will see a resurrection in life or in death. Pero como estaba diciendo que me brinqué, As I was saying before, and I jumped around. algunas personas piensan, yo puedo vivir, comer, beber y yo voy a morir. Some think that I can eat, I can drink, and I'm going to die.
Y vamos a ver lo que dice Pablo en Primera de Corintios de eso. But we'll see here what Paul is going to say about Pero that in 1 Corinthians. cuando nosotros hablamos de la resurrección, But when we talk about the resurrection, algunas personas van a reaccionar como la persona en la casa de Jairo. some people are going to respond to that like they did in Jairus' house. Y se burlaron de él sabiendo que ella había muerto. And they began laughing at him, knowing that she had died. Gente lo va a decir, pero ¿y este hombre hablando de resurrección? And someone will come up to you and laugh and say, "What are you talking about the resurrection Y se for?" burlan de nosotros, And they laugh and mock, así como lo hicieron con Jesús. just as they did here with Jesus. En 1 de Corintios capítulo 15, versículo 32, dice, si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. 1 Corinthians 15 tells us, if from human motives I fought with wild beasts at Ephesus, what does it profit me? If the dead are not raised, let us eat and drink, for tomorrow we die. Pablo está diciendo, wow, si es verdad que no vamos a resucitar, vamos a comer, vamos a beber, porque mañana vamos a morir. So Paul is saying, if it's true that we are going to have this resurrection, let's eat and drink, because tomorrow we'll die. Pero Pablo sabía que las cosas no terminaban ahí, But he knew that things would not end with death, porque él estaba diciendo a los corintios, hay una resurrección. because he was telling the Corinthians, there is a resurrection. Y esa es la solución de Jesús. And this is the solution that Jesus brings. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él le dijo, no lloren, porque no ha muerto, sino que duerme. Now they were all weeping and lamenting for her, but he said, stop weeping, for she has not died, she is asleep. Nosotros que somos cristianos, Those of us who are Christians, sabemos que la muerte para nosotros es dormir. we know that to die is to be asleep. Que un día Jesús va a venir y nosotros vamos a ser levantados con él. That one day Jesus will come and raise us with him. Claro, esta gente no entendía lo que Jesús estaba diciendo. Now, at this point, they didn't understand what Jesus was Pero en saying. el mismo capítulo nosotros podemos ver que Jesús entró en ese cuarto, la tocó, la tomó de la mano y la levantó. But the text tells us here that he took the child and held her by the hand and said, child, arise. Y nosotros también tenemos esa misma esperanza. And we have the same hope as well. El hombre diría, no hay solución para la muerte. Man can say that there is no solution to death. Pero Jesús dice, sí lo hay. But Jesus says, yes, there is. Así como Jesús fue resucitado, And just as Jesus was resurrected, nosotros también vamos a ser resucitados. we too will be resurrected. En Juan capítulo 11, versículo 25, So John 11:25 tells us, Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even if he dies, and everyone who lives and believes in me will never die. Do Sí. you believe this? Sí vamos a morir, Yes, we will die, pero nosotros tenemos una esperanza. but we do have a hope. Así como Cristo es la resurrección, Just as Jesus is the resurrection, nosotros en Él también vamos a resucitar. in him we will be resurrected. Para concluir, And so to conclude, interesante esta historia, estas tres historias que nosotros leímos. these were interesting stories, the three that we just read. Y en cada historia había una multitud. And in every story, we saw a crowd. Pero ¿en qué Jesús estaba interesado? But what was Jesus interested in? ¿Estaba interesado en el número de personas? Was he focused on how many people were surrounding him? Él estaba interesado en ese individuo que necesitaba esa ayuda. We see that he was focused on the individual that needed the help. Y Jesús está interesado en ti también. And Jesus is interested in you as Él well. dio su vida en rescate por ti y por mí. And he gave his life to rescue you and to rescue me. No tomemos las soluciones de los hombres, Let's not take the solutions of man, pero vayamos a donde Jesús, que nos puede resolver todos nuestros problemas. but let's go to Jesus who can solve all of our problems. Muchísimas gracias, hermano. So thank you, brethren.